Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos en el episodio anterior, mejorando nuestro desempeño, segunda parte. Para el beneficio de aquellos que no han escuchado la primera parte, en la primera parte de esta enseñanza hablamos de modificar nuestra familia, modificar nuestras relaciones y modificar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y en el día de hoy vamos a continuar hablando de este tema. Estamos en Éxodo número 18. La historia bíblica es cuando Yetro escucha las cosas que Dios ha hecho a través de Moisés, y entonces toma a su hija y a sus nietos y los lleva de regreso con Moisés y permanece brevemente con Moisés, y acontecen una serie de eventos que ayudan a Moisés a mejorar el desempeño y las cosas que estaba haciendo para la gloria del Señor. Y en el día de hoy vamos a iniciar como el primer punto: visión, sabiduría y consejería. El verso lo vamos a estar en Éxodo 18:13 y la primera parte del versículo 14. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó. Y en el próximo punto vamos a estar hablando de la pregunta, pero la primera parte es visión. Es observando el protocolo, cómo operamos, cómo hacemos las cosas. Una de las cosas más comunes que yo veo en mi vida, amado hermano, es que muchas veces estoy operando en las cosas que ya entiendo, en las cosas que ya sé, y por ende pienso que lo que estoy haciendo es efectivo, que lo que estoy haciendo está bien. Y la razón por la que pienso esto es porque el resultado que estoy viendo es el único resultado que yo he obtenido, que no tengo una medida para comparación, que no tengo. Cuando busco en mi mente, nunca he pasado por la situación, nunca he estado haciendo esto antes, así que no tengo un precedente establecido en mi mente que me dé un resultado con el que yo pueda comparar los resultados que estoy teniendo. Y es aquí, amado hermano, donde la gente que nos rodea es importante. Quien se da cuenta de lo que está pasando es Yetro. Quien ve la ineficacia de lo que Moisés está haciendo es Yetro. Y es importante, amado hermano, que aceptemos personas como estas en nuestra vida, que aprendamos a separar lo que es la crítica constructiva con la confrontación honesta por el motivo de nuestro bienestar que esta persona siente por nosotros. Yetro, cuando ve lo que Moisés está haciendo, se preocupa, como vamos a ver en el próximo punto. Así que necesitamos gente que vea nuestro protocolo, necesitamos gente que vea cómo estamos operando, y necesitamos nosotros convertirnos en esta clase de personas para otros. Y esto es importante porque lo mismo más lo mismo produce lo mismo, y lo mencionamos anteriormente, lo vamos a repetir en el día de hoy. Si Dios nos habla de excelencia, no podemos continuar abrazando la mediocridad. Si Dios dice, voy a hacer algo nuevo, significa que lo que yo sé hasta hoy ya va a quedar como obsoleto. Y muchas veces necesito personas que me amen lo suficiente para incomodarme, prestándole atención a las cosas que estoy haciendo, prestándole atención a cómo estoy operando, prestándole atención a qué clase de protocolo estoy siguiendo. No simplemente para traer crítica a mi vida, sino para traer confrontación que abra las puertas a un mejor desempeño en mi vida. Mira el próximo punto: cuestionamiento y confrontación. En Éxodo 18, el versículo 14, la primera parte fue la que leímos, que dice: cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó. Y aquí tiene dos preguntas. ¿Qué logras en realidad sentado aquí?
¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? Y le presenta una consecuencia. Mientras que el pueblo está de pie, y le presenta otra pregunta. Mientras el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué está haciendo Yetro con estas preguntas? Número uno, está confrontando a Moisés con lo que está haciendo para que Moisés realice tres cosas. Uno, ¿cuál es el logro o el producto de lo que está haciendo? Dos, ¿por qué tanto esfuerzo en hacer todo el trabajo él solo? Tres, ¿por qué el pueblo o aquellos involucrados en el ministerio tienen que invertir tanto tiempo, o sea, desde la mañana hasta la tarde, para que sus asuntos sean trabajados o sus necesidades sean medidas? Y creo que, amado hermano, estas tres preguntas nos pueden ayudar en todas las áreas de nuestra vida, nos pueden ayudar en reestructurar nuestra familia, nos pueden ayudar en reestructurarnos a nosotros mismos, nos pueden ayudar en reestructurar nuestras amistades y círculo social, nos pueden ayudar a reestructurar la forma en la que estamos operando en nuestros trabajos, iglesias o ministerios. Y son tres preguntas que muchas veces cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo, pasamos por alto. Así que voy a repetir las preguntas porque creo que es importante que meditemos en ellas. ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Cuál es el logro de lo que estás haciendo? ¿Cuál es el producto de la manera en la que estamos operando? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? ¿Por qué queremos llevar todo el peso de las responsabilidades sobre nuestros hombros? Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos operando en una actitud muy común. Nadie lo hace como yo, o si yo no lo hago, no lo hace nadie. Y estos pensamientos son peligrosos, amado hermano. Y también tenemos que ver y medir el impacto y las consecuencias de la forma en que estamos operando sobre aquellos que están involucrados con nuestros ministerios, con nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras relaciones de alguna forma, manera o razón. Pero vamos a seguir. En Éxodo 14b encontramos que Yetro no tan solamente presenta estas preguntas, este cuestionamiento. En Éxodo del 18, del 15 al 16, disculpen. Entonces tenemos a Yetro presentando problemas y soluciones. Y antes de leer el texto, si no tenemos una solución para un problema, mejor no presente el problema, amado hermano. Porque es muy probable que las personas sepan la existencia de problemas, pero no tienen la solución para los mismos. Así que si vemos un problema, vamos a orar para que Dios nos dé la solución del mismo antes de abrir nuestras bocas. Ok, problema en organización y ejecución. No hay contestación de parte de Moisés para las preguntas ¿qué logras? Ni por qué. Mira lo que Moisés contesta. Porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve las cosas entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Moisés le contestó a Yetro lo que estaba haciendo, pero lo que Yetro le está preguntando es por qué lo está haciendo. Así que la pregunta se queda sin contestación. Moisés estaba ejecutando, pero realmente no tenía contestación para dos preguntas fundamentales que impactaban lo que estaba haciendo directamente y que impactaban a aquellos que estaban involucrados en el ministerio. Así que creo que en el día de hoy debemos de comenzar a considerar estas preguntas, empezar a buscarle contestación. No sencillamente decir qué estamos haciendo, sino entender por qué lo estamos haciendo. Comenzar a meditar qué producto, qué resultados, qué logros están saliendo de lo que estoy haciendo y por qué verdaderamente lo estoy haciendo, porque estas son las preguntas que Yetro le está haciendo a Moisés. Sin embargo, lo hermoso del tema es que Yetro no tan solamente presenta preguntas. Cuando Yetro se da cuenta de que Moisés no tiene contestación de por qué
ni qué logros está sacando. Entonces tenemos que en Éxodo 18:17 lo primero que presenta es corrección. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Esta clase de personas es necesaria en nuestra vida, amado hermano. Esta clase de persona que nos ame tanto, que nos pueda decir porque nos ama, lo que estás haciendo no está bien. Son palabras que tenemos que escuchar, aunque nos desagraden. Son palabras que son necesarias. ¿Por qué? Porque no podemos resolver un problema que no sabemos que no existe. Y si nosotros no tenemos la capacidad de ver el problema, entonces necesitamos a alguien que nos ayude a ver que hay un problema. Para entonces nosotros poder enfocarnos y entender que ahora tenemos un problema que necesita ser resuelto. Que hemos estado operando quizás mente ineficaz, o que hemos estado operando con falta de sabiduría, o que por las razones que sean hemos estado operando en una manera incorrecta que no está bien, que ha estado generando problemas y no está dando el fruto que debería de dar ni produciendo lo que debería producir. Y esto es importante porque muchas veces necesitamos que alguien nos los diga. No solamente eso, amado hermano, también nosotros debemos de convertirnos en esta persona que amemos tanto a la persona, que tengamos el valor, el carácter y el coraje de decirle lo que estás haciendo no está bien, para que entonces la puerta del cambio se abra en sus vidas. Y esto es difícil porque contradice la ideología que nos han estado sembrando. Nos la siembran en la escuela, nos la siembran en los programas en la televisión, nos la siembran en las películas, de que alguien que nos ama no nos corrige. Sin embargo, la verdad, amado hermano, es que aquel que nunca nos corrige no nos ama. Si alguien nos ama, sería imposible que pasara por nuestra vida sin ver que algo no está bien. Si alguien verdaderamente está integrado en nuestro núcleo y nos ama, entonces va a tener el valor de incomodarnos para que a lo largo del camino nosotros estemos bien. Es mejor tener a alguien que me incomode hoy y me abra las puertas del éxito mañana, a alguien que me mantenga en una zona de comodidad hoy y me prepare para el desastre mañana. Así que tenemos que meditar. Necesitamos más Jethro en nuestras vidas y nosotros necesitamos imitar a Jethro. No tan solamente trae corrección, ahora le presenta las consecuencias de no resolver estos problemas. En Éxodo 18:18 leemos: así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Jethro le ayuda a ver a Moisés: necesitas ayuda. La obra que estás ejecutando es demasiado pesada para ti y es pesada para aquellos que están involucrados. Y al final, si no resuelves este problema, tú vas a ser afectado y ellos también van a ser impactados. Póngase a pensar, amado hermano, si usted tiene la costumbre de cargar el mundo sobre sus hombros, pregúntese qué le va a pasar al mundo si usted se cae. ¿Qué le va a pasar a todos aquellos que dependen de usted si usted, por no manejar las situaciones con sabiduría, cae postrado? ¿Qué va a pasar con aquellas cosas que Dios ha puesto sobre sus hombros y que usted es responsable? Voy a mencionar algunas a modo de ejemplo. Padre, ¿qué va a pasar con nuestros hijos si nosotros caemos? Padre, ¿qué va a pasar con la estabilidad en el hogar? Hipoteca, la renta, la luz, el agua, la calefacción, si nosotros caemos. Padres, ¿qué va a pasar con nuestros hijos si nuestros matrimonios caen? ¿Qué va a pasar con nuestros ministerios si nosotros caemos? Y nota que Jethro no le dice a Moisés que va a caer en pecado. Está hablando de cansancio físico. Así que cuando yo estoy hablando de caer, no sencillamente estoy hablando de caer en pecado. ¿Qué va a suceder si nos desgastamos físicamente y caemos enfermos? O nos desgastamos mentalmente y quedamos exhaustos. O nos desgastamos emocionalmente. Hay muchas maneras de desgastarnos, amado hermano. Y Jethro le está mencionando: acabarás agotado. Esto no es simplemente físico. El agotamiento es algo mental, es algo emocional, es algo espiritual y es físico. El agotamiento es en todas las áreas de nuestra vida.
Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros pasamos por esta clase de agotamiento por no manejar bien las cosas que Dios nos ha puesto? Meditemos en las consecuencias de no generar cambios en nuestra vida. Y las mismas cosas son ciertas para aquellos que se involucran con nosotros en las áreas de nuestra vida. Pero en Éxodo 19, en la primera parte, escuchamos y Jethro le dice: ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Y esto me lleva a la primera declaración que hice antes de empezar la enseñanza. Jethro no solamente presenta problemas, consecuencias, no solamente confronta. Jethro trae a la mesa consejo y posibles soluciones y la petición de que Dios esté con Moisés. Pero hay unos requisitos que podemos pasar por alto si no leemos bien el verso. Jethro le dice: ahora escúchame. Así que la posibilidad de que Moisés no quisiera escuchar desde este punto en adelante estaban presentes y Jethro lo sabía. Jethro entendía que lo que él estaba haciendo podía ser desagradable ante los ojos de Moisés y que Moisés tenía que tomar la decisión si iba a escuchar lo que Jethro tenía que decir. Porque es importante, amado hermano, que entendamos que escuchar es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de escuchar, tomar la decisión de prestar atención a lo que se nos está diciendo, tomar la decisión de en qué manera estamos tomando las palabras que están alcanzando nuestros oídos. Porque si malinterpretamos lo que nos están diciendo, vamos a tener malos resultados. Y las cosas, en vez de cambiar para bien, pueden cambiar para peor. Y las consecuencias que nos presentaron también pueden empeorar. Así que Moisés tenía que tomar una decisión como nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Escuchamos lo que nos tienen que decir o no lo escuchamos? La segunda parte dice: déjame darte un consejo. Así que nuevamente, no tan solamente escuchar lo que se tenía que decir. Moisés tenía que tomar la decisión de si recibía o rechazaba el consejo que su suegro Jethro le iba a dar. Y esto es muy común. Muchas veces la gente nos escucha, pero rechaza el consejo. Muchas veces nosotros escuchamos, pero rechazamos el consejo. Y entonces, cuando sufrimos las consecuencias, entendemos que las personas tenían razón. Pero nuestro orgullo muchas veces no lo queremos aceptar. Y es importante que entendamos, tenemos la decisión de si vamos a escuchar o no, si tenemos que tomar las decisiones de si vamos a tomar el consejo. Y entonces le dice: y Dios esté contigo. Ahora, en Éxodo 18, del 19b al 23, escuchamos las instrucciones que Jethro le da a Moisés. Así que lo primero que le dice en el 18 y 19: tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Así que lo primero que Jethro le dice es: entiende tu posición. Amado hermano, entender nuestra posición nos va a hacer la vida mucho más fácil. Entender nuestra posición nos va a ayudar a definir las cosas que verdaderamente estamos haciendo, pero también nos va a señalar las cosas que no debemos perder el tiempo haciendo. Así que lo primero es entender nuestra posición. Si somos padres, vamos a entender nuestra posición como padres. Si somos esposos o esposas, vamos a entender nuestra posición como esposo o esposa. Si somos hijos, vamos a entender nuestra posición como hijos. Si somos predicadores, evangelistas, maestros, pastores, vamos a entender nuestra posición. Si somos diáconos en la iglesia, no importa cuál sea nuestra posición, vamos a entenderla. Si estamos en el trabajo, vamos a entender cualquiera que sea nuestra posición, porque entender nuestra posición va a facilitar nuestra forma de operar, va a facilitar nuestra toma de decisiones. De hecho, va a limitar la oportunidad para que malas decisiones y malas decisiones entren a nuestra vida, porque entendemos nuestra posición. Ahora escucha, la segunda parte es: enseña y transmite la visión. En Éxodo 18 al 20, enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Así que lo segundo es que si estamos, como en el caso de Moisés, estamos en una posición de liderazgo. Padres, ustedes están en una posición de liderazgo en el hogar.
estamos en una posición de liderazgo en la iglesia o en algún tipo de ministerio en la iglesia, entonces estás en una posición de liderazgo, seas diácono, seas maestro, seas evangelista, pastor obviamente. Entonces es nuestra responsabilidad enseñar y transmitir la visión y enseñarle a la gente cómo comportarse en la vida, enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse en la vida, enseñarle a nuestros hermanos en la fe cómo comportarse en la iglesia, cómo comportarse en el evangelio, porque asumimos que la gente sabe hacer estas cosas, pero no es cierto. Muchas veces asumimos que una persona sabe limpiar su casa, pero no es cierto. Que una persona sabe lavar un carro, pero no es cierto. Así que tenemos que dejar de asumir y comenzar a enseñar estas cosas, comenzar a transmitir la visión que Dios nos ha dado para nuestros hogares, nuestros ministerios, en nuestros trabajos, y comenzar a enseñar esta visión, a transmitir esta visión, a modelar esta visión para que las personas vean cómo funciona. Entonces tenemos en Éxodo 18:21, escucha lo que le enseña. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. O sea, Jethro le está diciendo, delega con un estándar, con una expectativa conforme a la habilidad de la persona. Y esta es nuestra responsabilidad, identificar estas personas. Si estamos en el hogar, identificar la habilidad de nuestros hijos. Si tenemos un hijo, pues esa es la habilidad de uno, pero si tenemos más de uno, no podemos delegar de la misma manera porque no todos nuestros hijos tienen la habilidad y tenemos que delegar conforme a la habilidad, pero también hay un estándar que tiene que ser explícito para ellos. Tenemos que dejarles saber que hay un estándar en el ministerio, hay un estándar en nuestra familia, hay un estándar en nuestros negocios, hay un estándar en nuestros ministerios, hay un estándar en nuestras relaciones. Y entonces delegar conforme a ese estándar que para nosotros es el estándar bíblico. Y no voy a entrar en los modelos que usan en el día de hoy porque entonces sería demasiado largo. Probablemente hacemos una enseñanza de eso más adelante, pero es importante porque nota que Jethro no simplemente le dice elige de entre todo el pueblo algunos hombres, no, le da un estándar con capacidad, con honestidad, temerosos de Dios, que odien el soborno. Hay un estándar, hay unas expectaciones que tienen que ser medidas y es importante que cuando estamos delegando transmitamos este estándar, transmitamos estas expectaciones conforme a las capacidades de estas personas y conforme a las capacidades de estas personas las posicionamos en el lugar en que ellas pueden ejercer. Por eso es que dice nombra a los jefes de 1,000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10, conforme a su capacidad. Cuando nosotros estamos delegando, tenemos que tomar en conciencia y tener presente las habilidades de las personas a las que estamos delegando. Si una persona no tiene la capacidad o la habilidad para ejercer tal o cual cosa, entonces vamos a ser sabios, no los pongamos ahí porque estamos trayendo dolores de cabeza. Y esto tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver en un negocio. Ya no voy a seguir repitiendo eso porque vamos a seguir dándole vuelta a las mismas palabras. Es importante. ¿Qué cosas son importantes en esta parte de la economía? Uno, que deleguemos. ¿Cómo vamos a delegar? Con un estándar, con unas expectaciones. ¿Cómo son estas expectaciones? Conforme a la habilidad de las personas. Y en esa posición las vamos a poner. Esto significa que si tengo una posición o una tarea que va por encima de esta persona, por más buena que sea, entonces yo no la voy a poner ahí. Porque realmente no tienen las capacidades para ejercer y va a fracasar. No queremos poner a la gente en posiciones que van a fracasar. Vamos al próximo. Escucha. Se me olvidó apuntar este versículo. No sé si es el 22. Mira lo que dice el verso. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero las cosas más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. En este punto ofrece espacio para el crecimiento, el manejo de problemas y la honestidad al no poder resolverlos.
Entonces, estas personas tienen que ser responsables de resolver los problemas que ellos pueden resolver. Significa que estas personas no van a estar viniendo de regreso a ti cada 5 minutos para que tú resuelvas el problema. Tenemos que darle campo, espacio a que estas personas crezcan en la habilidad, en el área en que la estamos poniendo. Si es con nuestros hijos, entonces tenemos que ponerlos a pensar. En vez de resolverle el problema, guiarlos en la dirección en que van a resolver el problema. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Ahora llega un problema que ellos no pueden resolver. Entonces no es nuestra expectación que ellos intenten resolverlo, sino que nos hagan llegar el problema. Y si nosotros estamos bajo un líder, entonces somos nosotros los que vamos a ejercer esto. Tenemos que ser honestos. No puedo resolver el problema, entonces voy donde mi líder. Oye, ayúdame, no puedo con este problema, pero no puedo esperar que mi líder esté resolviendo todos los problemas que se supone que yo resuelva. Ni tampoco puedo esperar poder resolver aquellos que no me tocan. Y volvemos al primer punto, entender mi posición, entender mis habilidades, entender mis capacidades, para entonces entender qué cosas puedo y qué cosas no puedo hacer, qué cosas debo y cosas no debo de hacer. Porque eso es justamente lo que está hablando. Ahora escucha. El próximo punto, y esto es importante, y aquí específicamente me dirijo a las personas que tienen algún tipo de liderato sobre ellos. Amado hermano, si usted como líder delega en una persona ciertas responsabilidades, 1, no le resuelvas todos los problemas. No micromanejes la situación. 2, no te saltes el orden de comando. Una de las tendencias que tienen los seres humanos es que cuando alguien nuevo entra a cierta posición, se quieren saltar el orden de comando, y si nosotros como líder lo permitimos, le quitamos el respeto y a la autoridad que nosotros mismos establecimos. Estamos arreglando el fracaso de esa persona. Es por eso que en los hogares tenemos muchas veces una de las figuras que no tiene autoridad en la casa. Sea que papá le quita la autoridad a mamá o que mamá le quita la autoridad a papá, y al final los hijos no obedecen a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque mamá dijo una cosa y entonces papá, como es la cabeza del hogar, vino y dijo otra. O papá dijo una cosa y como mamá no le gustó, entonces mamá dijo otra. Y los hijos se dan cuenta de este problema y comienzan a poner a los padres en contra, y tenemos un conflicto en la cabeza que es creado por la manipulación de los hijos. Lo mismo acontece en los ministerios. Si usted como pastor, un ejemplo, estableció ciertos ministerios, deje de estar haciendo el trabajo de los ministerios, y cuando la gente le venga a preguntar por cosas que involucran a ese líder, en vez de contestarle, envíelo de vuelta a donde su líder, y que su líder, si no puede resolver el problema, entonces venga donde usted, pero que la gente aprenda que ese líder usted lo puso ahí, que ese líder tiene autoridad, que ese líder no está ahí de adorno. 2, no siga siendo usted la posición, porque entonces su líder jamás va a crecer. Y esto es algo que yo veo, amado hermano. Y es importante que lo tengamos presente. Próximo punto, escuchamos, buscamos qué Dios dice del asunto y los posibles resultados. Si no me equivoco, este es el versículo 23. Del capítulo 18. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Así que ahora que hemos recibido el consejo, lo escuchamos, meditamos en el consejo. ¿Vamos a aplicar este consejo inmediatamente? No. Vamos a buscar qué dice Dios en el asunto. Vamos a buscar la paz del Señor. Por eso Yetro le dice, y si Dios así te lo ordena. Entonces, ahora tenemos un resultado. Serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Y último punto en el día de hoy, aplicación y obediencia. En el versículo 24 dice, Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Moisés no se escondió detrás de su posición como líder. Moisés no se escondió detrás de lo que Dios había hecho con él. Moisés no puso ninguna excusa. Moisés escuchó, vio que el consejo era bueno, buscó que Dios decía y lo puso en práctica. No nos escondamos detrás de nuestro testimonio, detrás de nuestros logros, detrás de nuestros estudios. No hagamos estas estupideces, amado hermano. Vamos a meditar en el asunto y a buscar qué Dios dice, y si es sabio, vamos a hacer como Moisés, vamos a tener la humildad suficiente para aplicarlo. Punto importante, no cambie sin razón ninguna el plan.
Cuando tú lees del versículo, en el capítulo 18, del versículo 25 al 26, Moisés hizo exactamente lo que Yetro le había dicho que hiciera. Vamos a leer. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Vamos a seguir el consejo al pie de la letra, porque si alteramos el consejo, alteramos los resultados, amado hermano. En 18 al 27, poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Amado hermano, identifica quién solo está para aconsejarte y no para involucrarse en tu ministerio. Y esto es un error que lo he visto muchas veces, amado hermano. Nos falta la sabiduría para poder discernir quién Dios mueve para traer sabiduría a nuestras vidas y entonces lo regresa a hacer lo que tiene que hacer. Y tenemos la tendencia de aferrarnos a esta clase de personas. Y cuando la persona se va, muchas veces podemos quedarnos resentidos o con una sensación de abandono. Vamos a ser sabios, amado hermano. Vamos a identificar qué persona Dios mueve porque nos ama, para que traigan a nuestra vida un poco de sabiduría, de visión, de claridad, a través de las herramientas que hemos estado hablando, pero que Dios tiene planes con ellos. Y entonces una vez finalizan de ayudarnos en el asunto, salen de nuestra vida para continuar la suya. Una de las peores cosas que he visto es como cuando a las personas les falta sabiduría y discernimiento para eso, comienzan a jugar el carácter de la persona que salió de la vida. Cómo comienzan a hablar mal de la persona que acaba de irse. Cómo comienzan a criticarla cuando esta persona simplemente hizo un alto en lo que estaba haciendo para bendecir su vida. No hagamos esto, amado hermano. Vamos a ser sabios. Vamos a ser agradecidos que Dios movió personas para confrontarnos, para traer instrucción a nuestra vida, para bendecirnos, para que nuestro desempeño sea mucho mejor y obtengamos los resultados que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Y cuando estas personas regresen a hacer lo que sea que estaban haciendo, vamos a enviarlos bendecidos, que fue de hecho lo que hizo Moisés. Moisés se despidió de su suegro y cada quien se fue con la bendición. Moisés continuó con un ministerio que ahora estaba fluyendo efectivamente. Y Yetro regresó a hacer lo que sea que Dios lo tenía haciendo. Así que, amados hermanos, vamos a ser sabios, vamos a ser agradecidos, vamos a ser mansos y obedientes. Muchas gracias te damos, amado hermano, por estar con nosotros hasta este punto de la enseñanza. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.